Shalom, shalom. Soy Luis Antonio Fonseca y estás sintonizando Conversando sobre la Palabra de Dios, un podcast donde junto con mi hermano Rafael Vivian estaremos hablando y profundizando sobre temas relacionados a el Evangelio, la Palabra de Dios, temas tabú que muy probablemente no se estén tocando en las iglesias actualmente. Queremos darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos compartir en este espacio de sus enseñanzas y que con ayuda del Espíritu Santo tú, tu familia y amigos sean bendecidos y o edificados en Cristo Jesús. Sin más que decir, comencemos. En el libro de Juan, aquí en el libro de Juan, en el capítulo 14, habla de cuál es esta promesa. Muchas veces tenemos el error, y yo he escuchado gente y este es el primer error. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 13, y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero la traducción original dice, y mi pueblo fue llevado al cautiverio porque le faltó conocimiento. El conocimiento es poder. Quien no sepa que el conocimiento es poder, está en un camino equivocado y nunca ha encontrado a Dios. Por eso, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra. Porque en la palabra de Dios están infundados los pensamientos, el carácter, la soberanía de Dios y el propósito que Dios tiene para la humanidad. Entonces, ¿cómo poderme acercar a Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo puedo yo decir que conozco a Dios si no conozco su palabra? Y en la palabra de Dios está fundamentado su carácter y su corazón. Entonces, ¿cómo? Hay gente y el tema del día de hoy vamos a continuar con la oración. Pero, ¿por qué oramos y muchas veces las cosas no suceden? Dice el libro de Deuteronomio, porque las cosas ocultas son a Dios y las cosas reveladas son a los hombres. Deuteronomio 19 me parece. Entonces, dice que las cosas ocultas son a Dios y las cosas reveladas son a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos ha sido revelado a nosotros? Su palabra. Cuando Dios le dijo a Moisés, sube acá, y yo no quiero que pase ni buey ni ningún otro, solamente el trato es contigo, pero ¿cuál fue el propósito? Mira, siempre que Dios hable a la vida del hombre, es con un propósito, y es para que tú seas bendición para los demás. Por eso, cuando nosotros, dice la Biblia en el libro de los Corintios, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, y he aquí que todas las cosas son hechas nuevas, y las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando tú dices estar en Cristo, todo ego, todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, todo rencor, toda envidia, todo celos, todo eso es de la carne. O sea, y la Biblia habla de dos cosas, de una naturaleza nueva en el hombre. O sea, cuando dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y deja que yo entre, yo cenaré con él y él conmigo. Eso es por medio de la fe. Y eso lo tocamos en el primer podcast. Entonces, la relación que tiene Dios con el cristiano es por medio de la fe en el corazón. Porque Dios es espíritu y Dios solamente habita en el espíritu. Por eso la gente que dice, yo quiero sentir a Dios, yo quiero tener una revelación con Cristo, es bíblico, porque a lo mejor gente tuvo visiones, tuvo sueños o tuvo encuentros con Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que el profeta Isaías dice que fue llevado al trono de Dios. Y dice que ahí es cuando dice en el capítulo 6 el profeta Isaías, he aquí que yo habito en un pueblo de labios inmundos. Y dice, ay de mí que soy muerto. O sea, los profetas ven a Dios. Y es cuando dice que describe la santidad de Dios y dice que he aquí que yo veía que sus faldas, dice, llenaban todo el templo. O sea, esa es la santidad de Dios. Por eso, cuando alguien tiene una revelación, es con un propósito. Moisés, cuando dice la Biblia que Moisés sube al monte Sinaí, dice que hablaba con el único hombre que Dios hablaba cara a cara, era con Moisés. Y dice la Biblia que hablaba como si fuese un compañero. Y dice que después de que terminaba de tener esa revelación, dice que su rostro se llenaba de gloria. O sea, que dice que alumbraba, brillaba. Y dice que, ¿y el velo, por qué se lo ponía? Hay una revelación. El velo, ¿por qué se lo ponía? ¿Cuando hablaba con los hombres o cuando hablaba con Dios?
el velo se lo ponía cuando hablaba con los hombres. Porque dice que después de que hablaba con Dios cara a cara, dice que su rostro resplandecía. Y después de que bajaba del monte Sinaí, le decían los hombres, Moisés, no podemos ni mirar tu rostro. Porque, o sea, cuando él llegaba y se cubría de la gloria de Dios, esa misma gloria la transmitía él. Entonces, después, para poder hablarle al hombre, dice que se ponía un velo. Y dice que habla, por eso, cuando dice, pero después dice que Elías Tisbita, cuando sale cuando viene huyendo de esta Jezabel, dice que he aquí que apareció Dios con un silbido apacible, y luego que lo visitó un terremoto, y luego como fuego, y dice que se puso otra vez el velo, pero no quiero entrar en el velo. Entonces, ¿cómo cuando Dios quiere usar la vida de un hombre o de una mujer es con un propósito? Y es de que tú seas bendición para los demás. Tú no puedes estar en el cristianismo y muchas veces la gente piensa, es que yo soy cristiano y yo me siento especial porque Dios a mí me llamó. Y eso es un error en el que podemos caer, que pensar que somos especiales. Porque Dios fue a la cruz por el amarillo, por el de color, por el blanco, por el alto, por el bajito, por el rico y por el pobre. Porque dice la Biblia, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, esta es la introducción que yo quiero tomar antes de ir al mensaje. Y dice el versículo clave del modelo de la oración es este. ¿Ya están todos? Entonces, vamos a iniciar, vamos a leer el versículo. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué? Y en eso nos quedamos cuando pausamos. Muchas veces, dice el libro de Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. O sea, hay que saber pedir y hay que tener sabiduría para pedir. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que conocer su voluntad y su palabra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que los enfermos sanen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los que estén oprimidos en alguna atadura sean sanados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aquel que esté en tinieblas venga a la luz. Que seamos prósperos. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios lo manifiesta a través de su palabra. Pero si yo no leo la Escritura, si yo no paso tiempo en escudriñar su palabra, por eso no sabemos orar. Y si no sabes pedir, por eso muchas veces no recibimos. Y podemos estar estancados 1 año, 2 años, 3 años pidiendo cosas que no están en la voluntad de Dios. Entonces, aquí dice la Escritura, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿cómo es el modelo de oración? Y eso lo hablamos en el primer podcast. Dice, la oración dice que tiene que ir dirigida al Padre. Porque dijo Cristo, he aquí, yo soy el camino y yo soy la verdad. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es la escalera? Y eso está ejemplificado en el Génesis con Jacob. Cuando dice, no sé si han escuchado cuando dice la escalera de Jacob, y dice aquí que yo veía cómo subían y descendían ángeles. Y cuando Cristo le llama a Natanael, le dice, cuando opera en el don de ciencia, ahí Cristo, y le dice Cristo a Natanael, porque dice que Pedro, uno de los discípulos, fue y le dijo, he aquí que hemos hallado al Cristo. Y le dijo, de Nazaret. Y le dijo, ¿de dónde es? De Nazaret. Y es cuando él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, ven y mira tú mismo. Y después le dice, cuando viene Cristo y lo ve a Natanael, le dice delante de todos, he aquí un verdadero israelita. O sea, cuando lo vio, le dijo, he aquí y le dijo Natanael, y le dijo, ¿y tú de dónde me conoces? ¿Tú de dónde me conoces a mí? Y le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. O sea, Cristo no estaba específicamente en el cuerpo cuando estaba Natanael sentado en la higuera. Pero dice que él lo vio en el espíritu. Cuando dice que Pablo, en el libro de los Corintios, he aquí, yo oro por vosotros
y estoy presente no en cuerpo, pero en el Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando aquella persona que ya tiene dones del Espíritu Santo, ya puede revelar cosas ocultas de la vida de una persona. Tú estás en pornografía, tú estás acostándote con tu madrastra, tú estás haciendo esto y esto. Y eso sale a la luz, pero es a través de los dones. O sea, por eso la Biblia dice que cuando Cristo veía a una persona, dice que cuando Cristo veía a una persona, dice que Él sabía hasta lo más íntimo de la persona. Por eso dice que cuando Cristo venía a la tierra y vino a la tierra, nunca juzgó conforme a la apariencia, siempre juzgó conforme al corazón. O sea, por eso Cristo no se fija en la apariencia como el hombre. Cristo se fija en el corazón. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios unge a una persona, es porque ve lo que hay en lo profundo del corazón. Y eso es lo que le agrada a Dios. Lo que hay, porque ese es el tesoro. Ese es ¿De qué sirve que cuides tu apariencia y que te pongas una crema? Porque la gente y todo el mundo está obsesionado con lo exterior. Cuidamos, dice la Biblia, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero cuando a mí me llama la atención cuando el profeta Samuel va a la casa de Isaías y llama a David, dice la Biblia que cuando Samuel quiere ungir al más grande, al más fuerte, Dios le dijo no, porque yo no me fijo conforme a la apariencia, yo me fijo en el corazón, en las intenciones, en los pensamientos. Dice el libro de Proverbios, dice, porque el hombre lo que piensa, tal es él. O sea, una persona conforme los pensamientos que tú tienes, ahí se revela el corazón que tú tienes. Cuando tú puedes decir es que yo soy bueno, dice Proverbios, el hombre dice que su camino es recto en su propia opinión. Pero dice, pero Jehová pesa los corazones. O sea, yo puedo darle al pobre, pero Dios ve que en mi intención quiero recibir la gloria del hombre. O quiero recibir el aplauso del hombre, o que el hombre me diga, oh mira, Pedro es un hombre bueno, Pedro es un hombre que parte su pan con el hambriento, y Dios está viendo lo que hay en el corazón. Entonces, tú puedes decir, podemos hacer actos buenos, pero Dios ve las intenciones con que hacemos esos actos. Entonces, por eso la Biblia dice que la humildad es en el corazón, la soberbia es en el corazón. Dice que todo pecado nace del corazón y luego da luz. Entonces, por eso dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice, y cuando Cristo dijo que estuvo en aquel día, le dijo a los judíos, le dijo, he aquí el que tenga hambre y sed, dice, bienaventurado es, porque de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo puedo yo pedir y que Dios escuche mis oraciones? ¿Cómo yo puedo pedir y recibir las promesas de Dios? Porque Dios quiere darnos las promesas, pero Dios pide una cosa, y dice la palabra, porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 28, porque aquel que mira a una mujer y la codicia en el corazón, ya pecó. O sea, el pecado no es necesariamente que hagamos el acto. Con el simple hecho de que lo deseemos, estamos mal delante de Dios. Y no podemos decirle a Dios, yo estoy limpio delante de tu presencia, porque Dios, dice la Biblia, que Él mira al alma. Dice Jeremías 17:5, perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. O sea, dice la Biblia que todo corazón del hombre es perverso y es engañoso. O sea, tanto yo como toda la humanidad estamos caídos delante de Dios. Por eso la Biblia dice que Él tuvo que hacer una nueva criatura. O sea, nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo, si no estamos atados al viejo hombre. Entonces, el barro, yo soy el alfarero y vosotros sois el barro. Yo tengo que hacerte a mi imagen y a mi semejanza, y eso duele. ¿Por qué? Porque cuando tú eres soberbio, cuando tú eres orgulloso, ¿cómo una persona soberbia o orgullosa? El orgullo, ¿qué diferencia hay de la soberbia y el orgullo? El orgullo es algo que no se manifiesta, que la gente lo tiene en el corazón y que no trata de encubrirlo, y la soberbia sale a la luz porque eres altivo con tus pensamientos, eres altivo y te sientes superior con tus comentarios. Ahí sale a la luz la soberbia, pero el orgullo y la soberbia van de la mano. Pero ¿cómo una persona puede pasar del orgullo y la soberbia a la humildad? Y dice la Biblia en 1 de Pedro, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Dice la Biblia, y todo aquel que se enaltece será humillado.
pero todo aquel que se humille será exaltado. Por eso el mayor ejemplo de la humildad es Cristo, porque dice que Él se despojó de toda gloria. Dice la Biblia que Él se despojó desde la eternidad de toda gloria y de toda majestad, y se hizo carne. Eso es humillarse, eso es ser humilde. Dice que siendo el Rey de Gloria, dice que no importó tomar un cuerpo humano e ir a la cruz y padecer y tener hambre y sufrir. Y dice que Él llevó el castigo de nuestras enfermedades. Entonces, hay gente que dice, Señor, humíllame. Porque dice la Biblia que todo lo que pidemos, dice Mateo 7:7, si tú pides, se te dará. Si tú tocas, se te abrirá. Entonces, ¿qué conviene? ¿Que Dios me humille o que yo me haga humilde? Yo me haga humilde. Tú tienes que hacerte humilde, porque si no, y hay un ejemplo del mayor soberbio y orgulloso. Y la Biblia está ilustrado en Nabucodonosor, en Daniel. Dice que era un hombre que tenía un ego, una vanidad tan grande que decía, he aquí que yo fundé Babilonia. He aquí que los jardines colgantes de la Babilonia son hechos gracias a mí. Yo. Y dice que fue el profeta Daniel y le dijo, mira, más vale que te arrepientas y cambies tu forma, porque va a venir juicio. Lo que la gente no sabe es que Dios opera con justicia y con juicio. ¿Qué quiere? Porque la Biblia dice que Dios es justo. O sea, al Dios al que tratamos de servir y al que tratamos de honrar y al que tratamos de agradar, es Dios y Rey a la vez. Y un rey dice que un reinado se sienta a través de la justicia. Dios no es como el hombre que hace acepción de personas en el juicio, como los hombres o los jueces que se pueden vender a través del dinero. Exacto. Dios es justo. Dios es justo. Y a Dios no le vale que siendo el rey David y teniendo el corazón de Dios, y aunque le cantaba salmos, y aunque se levantaba de madrugada y le decía, Jehová, tú eres grande, y me dice, porque el día que pecó le dijo, las mujeres que son tus concubinas yo se las voy a dar a otros hombres, y el hijo que viene de tu pecado va a morir, y la espada no se apartará de tu casa. Porque Dios, cuando tú pecas, dice la Biblia Romanos, dice el libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y la primera muerte que viene es la muerte espiritual, no sentir la presencia de Dios. Está seco, el pecado te seca. Por eso dicen en Salmo 51, Ezequiel 37, pero dice Salmo 51, pero aquí que mis huesos se secaron y no abrí mi boca. Cuando David peca, la Biblia dice que un año estuvo sin adorar a Dios. Y eso está en el Salmo 51. Y dice, y mis huesos se secaron. Porque el pecado trae muerte. Por eso hay gente que tú vas a la iglesia, hay gente que se está durmiendo, hay gente que no siente a Dios, que ni tiene el hambre de Dios, que ni tiene la sed de Dios, porque están en pecado. El orgullo es la Biblia dice que aquel querubín grande y protector. Cuando aquel querubín quiso ser semejante a Dios, ¿por qué, bro? Dice el libro de Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28, habla de la caída de Satanás. Cuando era un ángel, dice que era un querubín. Dice que él era el más hermoso. Dice que la belleza, la sabiduría traen orgullo al corazón. Entre más bella sea una persona, más orgullo puede tener esa persona. Es una maldición. Si tú me dices a mí, a los ojos de Dios, si tú no eres espiritual, tu belleza va a ser tu propia caída. ¿Por qué? Porque aquel querubín dice que él dice que aún los ángeles decían, dice que el día de su creación, dice que se maravillaron. Dice Isaías 14, dice el día de tu creación, dice tonaron el arpa y el tamborín y la flauta. O sea, dice que cuando Dios hizo a Satanás, dice que se maravillaron. Y decían, ¿quién como tú? Pero cuando él se dio cuenta que era bello, cuando se dio cuenta que tenía sabiduría, entonces dijo en su corazón, yo quiero ser semejante al Altísimo. Y después dijo, el día que se halló en ti maldad, fuiste desechado por tierra. Y por eso dice Cristo que cuando estaba con los discípulos le dijo, yo vi cómo caía Satanás como un rayo. Por eso un corazón que está lejos de Cristo siempre va a querer brillar. El humano siempre quiere brillar a los ojos de los demás. Busca la apariencia. Me peiné, no me peiné, voy al espejo, esto y el otro.
Así tiende a ser el corazón del humano. Pero la Biblia dice que aquel que es espiritual no busca que él brille, sino que Cristo brille a través de él. Ese es un hombre espiritual. Ese es un hombre que, por eso cuando tú ves la vida de Saúl y la vida de David, Saúl quería brillar a los ojos de los hombres. Pero David decía, yo te doy la gloria y la honra a través del pueblo, yo te alabo. Dice, yo te alabo a ti. Yo no quiero los créditos, yo quiero que tú seas alabado, que tu nombre sea glorificado. Ese es un hombre que no quiere brillar, sino que Cristo brilla a través de él. Y nosotros tenemos que ser así, porque ahí está la humildad. No puede morar Dios en ti si hay un corazón orgulloso. No puede, te engañas a ti mismo. Yo quiero decirte que si hay orgullo en tu corazón o hay soberbia, estás perdiendo tu tiempo. Y lo que primero tienes que hacer es ser humilde, practicar la humildad. Y eso toca al hombre. Eso, tú le puedes decir, Señor, humíllame, pero Dios va a conceder ese deseo porque su voluntad es que seas humilde, pero va a hacer que pases por cosas vergonzosas. Entonces, ¿cuál es la decisión más sabia? Que tú mismo, porque Dios nos dio una decisión. Mira, el perdón es una decisión. Porque la carne quiere venganza. Cuando alguien te ha hecho daño, tú quieres pagar mal con mal. Pero dice la Biblia, ustedes no sean vencidos por el malo, sino venzan con el bien el mal. Tú tienes que vencer con el bien el mal. Si a ti te tratan mal, si se burlan de ti, tú demuéstrale el amor que hay en Cristo. Y tú no te levantes contra Él. Y ora por Él. Y dale de comer. Ese es un cristiano. O sea, por eso dijo Pedro, dura es la palabra. ¿Quién podrá hacer esa? Pero mira, mi hermano, si nosotros tenemos una vida aquí, en la tierra, y si nosotros no disponemos mientras estemos en la tierra para alcanzar a la estatura del varón perfecto, nos espera el infierno. Por eso Dios le da una oportunidad al hombre y dice que Dios habla a través de muchas maneras. Dice el libro de Job, a través de sueños, a través de visiones, Dios habla a los hombres. Y Dios siempre busca que el hombre se arrepienta. Por eso nosotros vemos al profeta Jonás, que Dios le dice a Jonás, ve y habla a Nínive. Es un pueblo que no tenía la ley de Dios, era un pueblo que no adoraba a Dios, no eran los primogénitos de Dios, no eran la niña de sus ojos, pero dijo, antes de que mande juicio contra ellos, yo tengo que mandarles a un pregonero de justicia. Y Dios levanta al profeta Jonás y le dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Ese tiene que ser el modelo de la predicación, el arrepentimiento. No puede alguien estar en el altar adorando a Dios y lleno de lujuria, lleno de pecado, lleno de vanidad y de soberbia y de orgullo. Y te atormentan tus pensamientos, viene el insomnio, tienes ataduras, eres vencido por el pecado. ¿Por qué? Porque no te has humillado y nunca te arrepentiste. Por eso dice la palabra de Dios, Judas caminó con Cristo, vio los milagros de Cristo, pero él nunca tuvo un corazón arrepentido. Y nadie puede ser más grande que Cristo. Nadie, no hay predicador, no hay teólogo, no hay nadie que pueda predicar mejor que Cristo, porque Él era la palabra viviente. La Escritura dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Cristo, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús hecho carne. O sea, la palabra de Dios estaba caminando en la tierra de los vivientes. La palabra de Dios estaba caminando en la tierra de los vivientes. Y aún así, el duro corazón hizo que muchos hombres en la generación de Cristo estén en el infierno. Por eso el evangelio se tiene que predicar, y dice la Biblia que este evangelio será predicado a toda criatura y hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito del evangelio. Entonces, pero tocando el punto de la oración, ¿cómo un discípulo o alguien que está en Cristo puede sentir la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios puede ser tangible. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve un encuentro espiritual con la presencia de Dios, lo único que yo puedo decir, porque son cosas inexplicables, es que sentí como un peso se fue de mí y experimenté paz. Pero antes de que viniera la paz, vino un quebranto. Yo me quebranté. Y solamente lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y después de que vino eso, yo sentí como una paz inundaba mi alma.
Eso, y yo cuando fueron pequeños momentos que cuando yo experimenté eso, yo en mi espíritu le dije a Dios, yo quiero sentir esto toda la eternidad, toda mi vida. Pero se fue. Porque, y nosotros vemos que gente puede ver los milagros de Dios y nunca se arrepiente. Y lo vemos en Israel. Ellos veían la nube de Dios. Mira, el hecho de que tú tengas un encuentro con Dios no va a hacer que tú cambies. Porque lo único que va a hacer que tú vivas con una vida agradable delante de Dios es el temor de Jehová. Dice la Biblia, no tengas envidia de los malos, sino persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios capítulo 21, versículo 16, me parece. Teme a aquel que te puede destruir el alma en el infierno. Y ahí habla de que muchos cristianos tuvieron que pagar el precio de aún dar su propia vida por Cristo. Pero hay gente que, mira, Israel, dice la palabra de Dios, que vieron fuego, vieron cómo descendía literalmente del cielo pan. Ellos vieron cómo de una peña brotó agua. Ellos vieron todas esas señales. ¿Y sabes qué? Dice que dijo que los hijos de Coré se abrió la tierra y descendieron vivos al mismo infierno porque se levantaron contra Moisés. Y dijeron, ¿acaso solamente por Moisés habla Dios? ¿Acaso solamente por Moisés? ¿Acaso Moisés es el único que se ha santificado? Fíjate, levantarse contra alguien que Dios ha ungido. Y dice que dijo Moisés, está bien. Dijo, pero antes de eso Moisés le dijo, mira, vamos a arreglar nuestro problema. Y dijeron, no queremos nada contigo. Y dijo, bueno, está bien. Que se sepa, si soy varón de Dios, que si ustedes mueren como los mortales, yo nunca fui enviado de Dios. Pero si se abriese la tierra y descendiesen vivos al Seol, entonces el pueblo conocerá que yo soy enviado de Jehová. Y dice que aún no había terminado de hablar la palabra en su boca cuando se abrió la tierra y Coré y todos los seguidores, dice que más de 200 hombres de los líderes cayeron vivos al infierno. Entonces, ¿cuál es el mensaje de eso? Ellos vieron el poder de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, a ti te enseñé mis caminos, pero a ellos les manifesté mis obras. A ti te enseñé mis caminos, pero a ellos vieron mi gloria. Entonces, ¿de qué sirve que podamos? Y yo decía antes, es que nosotros tenemos que ver los milagros, tenemos que ver las sanidades, pero eso no salva. Lo que va a salvar, y ni aún, tú puedes pedir sabiduría, y la sabiduría se puede ir de ti, porque la sabiduría es un espíritu. Salomón dice en el libro de los Reyes que pidió sabiduría. Y fue el hombre más sabio. Y tú lees los proverbios. Y si tú lees los proverbios y te comes los proverbios, te haces un hombre sabio. Pero la sabiduría no te va a salvar. ¿Sabes por qué? Porque aquel rey que pidió sabiduría terminó inclinándose a ídolos hechos por manos de hombres. Y se hizo un tonto porque conoció al rey viviente, al que creó los cielos y la tierra, y terminó adorando ídolos porque su corazón se contaminó cuando se mezcló con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y le terminó quemando incienso a otros dioses. Porque Dios le dijo, cuando dice la Biblia, no te unas a yugo desigual, no es el Nuevo Testamento. Dios le dijo a Israel, ustedes no se van a juntar con el amorreo, con el jebuseo, con todos ellos, porque ellos tienen otros dioses. Y su corazón se va a hacer que se desvíe de mis caminos. Salmo 119, versículo 105. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona, por eso el temor de Dios es algo que tenemos que alimentar a nuestro espíritu todo el día, todo el tiempo, a cada instante. Si tú un día dejas de leer la Biblia, eres un cristiano que la llama de Cristo se empezó a apagar en tu corazón. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, infunde temor a tu vida. Cuando tú lees la palabra de Dios, conoces su voluntad a tu vida. Cuando tú lees la palabra de Dios, conoces su voluntad en ti y en los demás. Cuando tú lees la palabra de Dios, conoces su carácter, su amor. Pero si tú descuidas la palabra, entonces ya eres ligero para correr a hacer el mal. Entonces eres ligero para levantarte contra tu prójimo. Entonces eres ligero para pecar. Y dice la Biblia, dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Cuida esta salvación. Y dice, porque os parece que en la palabra de Dios tenéis la vida eterna. O sea, ¿qué quiere decir?
que si tú dejas, Dios le dijo a Israel, antes de que salieran de Egipto, le dijo, van a matar a un cordero y se lo van a comer y no van a dejar nada. Y lo que dejaren lo van a quemar en el fuego. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dijo, ustedes van a tener que alimentarse y te van a tener que comer todo aquel animal. Y la Biblia dice que Cristo ahora es el Cordero de Dios, que vino a darle a salvación al mundo. Entonces, aquella persona que solamente se quiere comer el amor de Dios, pero no se quiere comer, que dice la Biblia, que también es fuego consumidor, que no quiere comerse también, sí. Es como si dejaras tu plato favorito y lo dejes a medias. Pero por eso, cuando tú recibes a Cristo, tú tienes que recibir sus mandamientos y también tienes que odiar el pecado. Porque no puedes decir, yo amo a Cristo, pero no odio lo que Él odia. Tienes que amar lo que Él ama, pero tienes que odiar lo que Él odia. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, no solamente tenemos que practicar lo malo, sino que practicar lo bueno, sino aborrecer lo malo. Y ahí es donde el cristiano falla el 90%. Yo amo a mi amigo, pero en parte estoy en la gracia, pero en parte estoy en la ley. Porque los que se levantan contra mí, yo también los persigo, los insulto, los maldigo y no deseo que prosperen. Y eso era Israel. Por eso dice en la Biblia que ellos estaban en la ley. Y Cristo les dijo, porque les fue lícito decir ojo por ojo y diente por diente. Mas ahora os digo y os doy un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros. Es difícil porque tu carne no va a querer. Mira, la carne nunca va a querer ir que tú le vayas a pedir perdón a aquella persona que te hirió. Pero lo vuelvo a decir, es una decisión. Y cuando tú practicas eso, el amor de Cristo te renueva y te alimenta a cada instante. Y es por eso dice la palabra, y eso lo dije en el podcast anterior, dice en el modelo de la oración. Porque si vosotros no perdonáis las ofensas, yo tampoco os perdonaré las suyas. O sea, si tú no estás dispuesto a perdonar a las personas que te hirieron físicamente, emocionalmente, con sus palabras, yo tampoco te puedo perdonar. Entonces, ahora, ¿cómo ya toqué? Muchas veces no sabemos pedir, muchas veces no sabemos orar. Pero hay gente que puede decir, Señor, es que me gusta aquella mujer y es casada. Y oran y ayunan. Pero ¿tú crees que Dios va a contestar a esa oración? Porque la Biblia dice que lo que Dios ha unido no puede romper el hombre. Tú tienes que pedir a Dios, dame a mi compañera, dame a mi compañero. Pero no puedes pedir en oración o levantarte y hacer un ayuno para que Dios quebrante algo que lo unió. O sea, tú puedes ayunar 40 días y ¿sabes qué va a pasar? Lo único que va a suceder es que te mueras de hambre. ¿Por qué? Porque no está bajo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Entonces, otro tipo de oraciones, Señor, me cae gordo mi enemigo, mátalo, que le muera de cáncer. Quiero que yo humillarlo. Hay gente, yo he escuchado a gente y esto es real. Esto no lo estoy sacando. Esto no lo estoy sacando yo o lo estoy inventando. Yo he escuchado a gente que pide eso. Y sabes, y cuando yo detecto eso, lo único que me dice a mí como persona es que no conocen a Dios. Tienes fe. Porque aquel que pide es porque tiene fe. Pero lo que no tienes es el conocimiento de Cristo. No tienes la palabra. Porque cuando tú comes al cordero dices, yo no puedo pedir eso porque pierdo mi tiempo. Coman de mí, tomen, dice, beban de mí. Dice, bienaventurado aquel que come y bebe de mí. Sí. Pero al punto al que estoy tocando es que hay gente que no sabe pedir. Hay gente que no sabe orar. ¿Y sabes cuánta gente tiene 15 años en el Evangelio? Y eso a mí me da tristeza. Gente que tiene 20 años y piden mal, no saben orar. Y parte de que las promesas de Dios vengan a nuestra vida es la paciencia. Porque dice la Biblia que... Dice la Biblia, el mayor ejemplo es Abraham. Dios le dio una promesa, Génesis 15.
Y después Génesis 16 le vuelve a recordar la promesa. Y Génesis 17, he aquí yo haré lo que prometí contigo. Y la primera señal, te cambio el nombre. Y después se va a manifestar lo que tú proclames, lo que tú profetices. Romanos 14, versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. Porque Dios levanta a los muertos y llama lo que no es como si fuese. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Levanta a los muertos, hace milagros. Y a través del poder de sus labios creó la luz y la tierra. Y todo fue hecho a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo en la eternidad. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú también puedes llamar lo que no es como si fuese. Y las manos van a crecer. Y los milagros van a suceder. Y los paralíticos se van a levantar. Pero necesitamos estar llenos de la presencia de Dios para que suceda eso. Necesitamos tener al Espíritu, el sello del Espíritu Santo. Necesitamos tener el bautismo. Hay gente, y voy a tocar los diferentes puntos. Cuando dice la Biblia que tú creíste en tu corazón, fuiste sellado. Efesios capítulo 1. Cuando tú te alimentas de la palabra, tú creces en el conocimiento de Cristo. Cuando tú tienes el bautismo de agua, dice la Biblia que cuando tú haces la oración de fe en Apocalipsis 3:20 y tu nombre es escrito en el libro de los cielos, dice que hay fiesta en los cielos por la vida de un nuevo creyente. Pero cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, entonces dice la Biblia, y dio Dios dones a los hombres. Y hay diferentes tipos de dones de sanidad, de milagros, de señales, de ciencia, de lenguas, de interpretación de lenguas. Y eso es no para tu vanagloria. Porque Dios va a confiar su Espíritu Santo a aquella persona que sea capaz de manejarlo. Hay gente que quiere ser bendecida o quiere tener cosas, pero tu corazón no es posible que tú lo manejes, ¿sabes? Hay gente que es hijo de Dios y a lo mejor vive en condiciones necesarias con el sustento diario. Y Dios dice que Dios es un Dios de abundancia. Pero ¿sabes por qué Dios muchas veces no ha abierto puertas o Dios no permite que esas personas sean bendecidas? Porque sabe la inclinación del corazón. Y entonces te vas a perder. Y el orgullo puede revivir en tu corazón. Y vas a humillar. Y vas a sobajar. Y si viene la prosperidad, no vas a partir el pan con el pobre. Por eso no viene. Dios no nos va a dar algo que no podamos manejar. Dios dice la Biblia en Apocalipsis, dice, porque unas estrellas brillan más que otras delante de sus manos. Dice que hay hijos que alumbran más delante de su presencia. ¿Pero por qué? Porque tienen la capacidad para manejarlo. Dios no te va a dar algo que tú no tienes la capacidad para manejarlo. Porque Dios conoce la inclinación del hombre. Y yo no te puedo dar esto, porque yo conozco el futuro. Dice la Biblia, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el proverbio, cuando el proverbio del hijo de Lemuel dice, aquí que yo he sido más fuerte que todos y no conocí la sabiduría del santo. He aquí que yo no incliné mi corazón. ¿Tú conoces al hijo del hombre? ¿Tú conoces al que ató en su puño los mares? Y ahí habla de Cristo. Pero después le dice, manténme con mi pan necesario. No me des en abundancia para que me olvide de ti. Y no me des pobreza para que maldiga tu nombre. Manténme con el pan necesario. Hay gente que es hija de Dios. Hay gente que no, escucha, pero hay gente que es hija de Dios. Mira, el hecho de que tú seas pobre o seas rico no quiere decir que seas hijo de Dios. Hay gente que está en necesidad y es hija de Dios. Pero Dios no puede abrir las ventanas de los cielos porque necesitamos nacer de nuevo. Y esa es una lucha. Cuando Dios, dice la Biblia, el libro de Job, porque Dios prueba al hombre todo el tiempo. Todo el tiempo nos prueba. Cuando viene tu enemigo y te cruzaste la calle y Dios lo puso en tu enemigo para que manifestara su amor y le predicaras para que su alma fuese salva, pero te diste la vuelta por el orgullo, porque aún tu corazón no quiere perdonar. Ahí te probó. Cuando vino una anciana en tu día y tú tuviste dinero en tu bolsa, ahí te probó. Nada es por casualidad. La mano de Dios está en todas las cosas. Dios prueba al hombre a cada instante. A cada instante. Por eso, cuando tú ya tienes el temor de Jehová y cuando tú tienes el conocimiento de Cristo, piensas al hablar. Piensas al actuar.
Porque tú dices, porque cada acción, dice la Biblia, lo que sembremos vamos a cosechar. No podemos sembrar maldad. No podemos sembrar maldad y cosechar cosas buenas. O pedirle a Dios bendiciones. No podemos habitar en el pecado y decirle, Señor, bendíceme. O no podemos decirle, Señor, dame tu presencia. Dame de tu Espíritu Santo. Y yo puedo decir, vamos a levantar una oración. Y vamos a pasar 3 horas de rodilla y vamos a ayunar. Pero esos son sacrificios que no agradan a Dios. Dice el verdadero ayuno, ¿cuál es? Dice en el profeta, dice, deja de señalar con tu dedo amenazador. Deja de oprimir al pobre, eso se lo dice Israel. Porque ustedes ayunan y dicen, ¿dónde está Jehová? Como si hicieran cosas justas. Por eso por eso cuando dice la Biblia que estaba el hijo de Nabucodonosor y dice que hizo un banquete y los vasos del templo, porque dice que cuando Israel fue llevado al cautiverio, dice que Nabucodonosor agarró los utensilios del templo, los vasos del templo, y se los llevó a Babilonia. Y dice que después su hijo se levantó e hizo un banquete con sus príncipes. Y dice que tomó los vasos del templo, los que eran santos, y puso ahí vino. Corrompió lo sagrado. Y después dice que empezaron a hacer una fiesta y dice que apareció una mano en el palacio del rey. En hebreo. Y nadie supo qué sabía. Pero una de las mujeres que estaba con ese rey le dijo, hay un hombre en el reino de los sabios que escogió tu padre. Se llama Daniel. Y le dijo a aquel, tráigalo, porque yo quiero saber qué usted escribió. Y dice que cuando él escribió esa mano que se apareció, es como si ahorita apareciera un dedo y empezase a escribir. Y dice que cuando vio él eso, dice que le temblaron las piernas. Y se desfalleció su rostro. Y él buscó a los sabios, como el faraón, a los adivinos, a los intérpretes, y no halló sabiduría. Pero entonces salió a la luz el nombre de aquel hijo de Dios. Y le dijo, Daniel, tu reino ha sido pesado y ha sido puesto en balanza y ha sido falto. Y aquí que Jehová lo rompe. Y vienen los medos y vienen los persas y van a conquistarte. Tu reino fue cortado el día de hoy. Dice, Jehová pesó y midió en balanza, porque Jehová pesa el corazón del hombre. Tú puedes decirle a tu prójimo, te amo, pero en tu corazón no es cierto, porque el que mira tu alma ve que no es verdad. Por eso dijo Jehová, porque me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Tú muchas veces, y yo me incluyo, porque dice la Biblia, predicador, predícate a ti mismo. Y mayor condenación, si yo me voy al infierno, mayor condenación son para todos aquellos que predican el evangelio, ¿sabes? Mayor tormento. A mí se me va a poner el fuego al doble o al triple, porque yo conocí y violé su palabra. Por eso, cuando viene el profeta Natanael y le dice a David, cuando peca con Jezabel, tomó a una mujer casada y luego mató a su marido. Y Dios tuvo un año, le dio un año para que se arrepintiese y no se arrepintió. Le tuvo que mandar un profeta. Y le dijo, oh rey, te voy a contar una historia. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero había un hombre pobre que nada más tenía una y la cuidaba y la alimentaba y le daba de beber de su propio vaso. Pero aquel hombre rico, vino un convidado y no quiso matar a un corderito. Y miró a aquel pobre y se la quitó y la mató. Y dijo el rey, el que tal hizo que muera. Y le dijo Natanael, ese hombre eres tú. Y entonces se acordó de lo que había hecho. Por eso, ¿cómo? Pero antes de que cayera, dice que el rey tenía que haber estado en la guerra. Cuando David peca con Jezabel, dice que sube al tejado de su palacio y la vio. Y dijo que era una mujer
de hermoso cuerpo y la codició. La codicia empieza por el ojo y eso lo tocamos la otra vez. Dice que la codició y le dijo, tráiganmela. Pero su labor de él no era estar de ocioso o de perezoso, era haber estado en la guerra. Porque él, Joab, su general, y todos los que estaban en su ejército estaban peleando en una batalla por el reino y él estaba acostado. La ociosidad. Por eso tenemos que ser diligentes en el corazón. Tu corazón, pero tú puedes estar en la palabra y tu corazón maquinando pensamientos. Tú puedes estar leyendo la palabra y en tu corazón deseando algo malo. Porque el pecado da luz en el corazón. De nada sirve, hay gente que estudia la palabra todo el tiempo y así mientras está leyendo está teniendo una lucha con su corazón. Están atados. Eso se llaman ataduras. Dice la Biblia, porque Dios no nos sabe de pedo, pero dice la Biblia, porque la unción pudre el yugo. ¿Qué es el yugo? Aquello que se le ponen a los animales para arar la tierra. Para arar la tierra. Es algo pesado. Cuando tú estás lleno de pecado, es algo pesado que te oprime con pensamientos. Y no puedes decir Cristo. Y dices Cristo y Cristo no aparece. Porque cuando tú eres uno con la palabra, presten atención, cuando tú eres uno con la palabra, Cristo se manifiesta en tu vida. Porque te comiste la palabra y la pusiste por obra. ¿Por qué oramos y las cosas no suceden? Y esto es el punto principal. Yo estoy dando las dos espadas. Estoy dando una espada. La promesa, pero ¿por qué no se cumple la promesa? El origen. Dios dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Pero entonces, ¿por qué yo pido y no sucede? ¿Por qué? Cristo es mentiroso. Dios es mentiroso. ¿Quién está mal? ¿Dios o yo? Yo. Porque el pecado, ¿sabes qué es lo que hace el pecado? Es una barrera. Mira, este soy yo, Rafael, y este es el pecado. Y aquí está Dios. Cada vez que pecamos, mira, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, podemos orar. Y decía David, porque quiero que mi oración y mi alabanza llegue a tu trono como un incienso. Y el incienso es algo agradable que cuando tú lo quemas, dices, qué rico huele. Cuando una persona está en santidad, es un aroma. Por eso David decía, mi oración quiero que llegue como un incienso a tu presencia. Y era lo que Dios le había dicho a los sacerdotes que quemaran el incienso en el tabernáculo. Porque ofrenda agradable harán al Señor. Y dice, ofrenda de harina, ofrenda de incienso, todo está ahí en el Pentateuco. Pero cuando tu corazón está en tinieblas, por eso es que cuando nosotros, y este es el método principal, cuando tú quieres vencer un pecado, es necesario orar y ayunar. Porque dice la Biblia, venid a mí todos los que estén cargados y yo los haré descansar. ¿Sabes qué es lo que significa la palabra cargado en el original? Es el pecado. El pecado que no te deja estar delante de mi presencia, el pecado que te impide que yo venga a tu vida, es una carga. Ven a mí primero, confiesa tu pecado, porque dice la Biblia, porque el que no confiese su pecado, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando tú le dices el pecado más oculto, lo que nadie sabe, pero tú vas en el secreto y le dices, Dios, perdóname porque hice esto delante de tus ojos, porque no puedo vencer este pecado, ayúdame, Jehová, ayúdame. O sea, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe porque Dios te ve en todo el tiempo. Y eso lo dije la vez pasada. Cuando Dios le dice a la mujer de flujo de sangre, le dice, he aquí quién me tocó.
Él ya sabía quién era. Salió poder de mí, ¿no? Sí, pero él ya sabía quién era. ¿Qué era cuál es la revelación que yo capturo en ese versículo? Pero escucha, ¿cuál es la revelación que yo capturo en ese versículo? Que Dios ya sabía, pero Él quiso que ella confesara. ¿Y sabes por qué? Porque ninguna mujer que estaba en flujo de sangre podía tocar a un sacerdote, porque ella era impura y según el sacerdote era puro. Y Dios le demostró a los religiosos, vean cómo lo que ustedes dicen que es impuro, al tocarme a mí, ella se sanó. Y yo nunca me contaminé. Por eso quiso que lo confesaran públicamente. Por eso le dijo, se volteó y le dijo, ¿quién me tocó? Y ahí mismo también la probó, porque pudo haber cerrado sus labios por miedo, pero no tuvo miedo y dijo, yo. Porque después dijo, aquí que sentí que salió poder de mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que confesemos? Señor, tengo pensamientos de lujuria. Ayúdame, bendito Dios. Tengo pensamientos de odio, de rencor, orgullo. Ayúdame. No todo le toca a Dios y no todo le toca al hombre. Lo imposible es a Dios y lo posible es a ti. Lo que tú puedes hacer, nunca Dios lo va a hacer, porque tú lo puedes hacer. Los milagros son a Dios. Pero hay cosas que tú puedes hacer. Tú eres diligente para trabajar, pero porque tú no eres diligente para hacer lo que te toca a ti. Entonces, Juan, porque lo que pidas al Padre en mi nombre será hecho. Y dice el libro de Hebreos, porque he aquí que se rompió el velo. Dice, y ahora todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Cuando dice la Biblia, y esta es la interpretación y la revelación que hay, cuando dice la Biblia que cuando Cristo fue crucificado y al mismo tiempo se rompió el velo en el templo, ¿sabes qué es? Todos tienen libre acceso al lugar santísimo. Ya no va a haber mediador que venga un sumo sacerdote, porque el único sumo sacerdote y mediador de todos es Cristo Jesús. Ahora tú te conviertes en un sacerdote y en un rey delante de la presencia de Dios. Yo tengo la capacidad de escuchar la voz de Dios. Yo tengo la capacidad de ser dirigido por Dios, porque ya nada me impide. Lo imposible lo hizo Dios. Yo soy justo a través de la sangre del Cordero. Yo soy santo a través de la sangre del Cordero. Yo soy puro a través de Cristo, porque por mis fuerzas y mis obras nunca lo hubiese logrado. Nunca lo hubiésemos logrado. La humanidad nosotros estábamos destinados al infierno si no hubiera sido por el sacrificio del Cordero. Entonces, lo que Cristo, por eso, ¿sabes cuál es el mayor regalo que Dios nos ha dado a nosotros, la humanidad? Su sangre. Su sangre. Porque dice la Biblia que nunca hubo pecado ni maldad en Él, ni pensamiento alguno. Todo Él fue santo e íntegro. Por eso dice la Biblia que lo vamos a adorar por toda la eternidad, porque fue gracias a ti, Hijo de Dios. Por eso le dice Dios Padre que tú tienes el privilegio de estar a mi diestra y que seas glorificado como yo. Porque hizo su voluntad. Punto número 1. Juan 27, 12, 13. Porque fue humilde. Porque todo lo que hizo en la tierra nunca lo hizo para vanagloria suya. Cuando le llamaron bueno, le dijeron, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente mi Padre. Cuando dijo, porque lo que yo hago, no lo hago de obra propia, sino yo hago la voluntad de aquel que me envió. Él nunca hizo nada por sí mismo. Yo elijo hacer esto, o yo elijo elegir a Pedro. ¿Sabes? Es una revelación. Cristo nunca eligió a Pedro. Cristo nunca eligió a Mateo. Cristo nunca eligió a Juan, a Jacobo. Fue el Padre. Él le dijo, ve, cuando subí al monte a orar, le vas a decir, mañana vas a conocer a un hombre que cobra impuestos. Mañana vas a conocer a este hombre. Mañana vas a conocer a esta mujer. Ven y llámalo. Es el Padre el que hace, dice la Biblia, el Padre es el que llama. Cristo es el que da los ministerios. Y el Espíritu Santo es el que da los dones.
Entonces, ahí opera la Trinidad. Pero quiero centrarme con el tema principal y no quiero pero es necesario tocar todos estos elementos para poder comprender. Entonces, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 14. Si algo lo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero entonces, las cosas van a suceder cuando nosotros, la Biblia dijo, Cristo dijo, el que quiera seguirme, dice, y que quiere seguirme, o sea, la Biblia dice, ¿tú quieres seguirme a mí? ¿Tú quieres seguirme a mí? Niégate a ti mismo y carga tu propia cruz. No hoy, porque ¿sabes cuál es el fracaso del cristiano? Porque tú lo hiciste hoy, pero mañana ya volviste a caer en el pecado que te atormentaba y otra vez pasan 5 días y ay, perdóname, Señor. No retenemos, no mantenemos. Aquel cristiano que afloja es un cristiano que está en 2 aguas. El cristiano que afloja es el cristiano que tiene un corazón, como dice la Escritura, cuando dice doble ánimo. Lo dice Santiago, porque aquel que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy dices, hoy amanecí con ganas de adorar a Cristo, hoy amanecí con ganas de orar, vamos a orar, sí, pero el otro día, nada, tuve un mal día, no quiero, me voy a la cama. La Biblia dice, porque Cristo busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Quién es aquel que anda en el espíritu? Aquel que no se deja vencer por sus emociones. Porque tu carne nunca va a querer orar, ¿sabes? Tu carne siempre va a ser un obstáculo. Las cosas, tus pensamientos, las cosas que suceden en tu día a día. Pero la Biblia dice que aquel que camina en el espíritu no se deja guiar por sus sentimientos, sus emociones o por lo que pasa en su día. Es un cristiano que está estable. Por eso dijo Cristo, yo quiero que estén sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Cuando tú estás cimentado sobre la roca que es Cristo, van a venir las tormentas, van a venir las mareas, van a venir los vientos contrarios. Se va a levantar el enemigo contra ti, pero nunca te vas a caer. ¿Sabes por qué? Porque tienes una base sólida. Por eso dice Proverbios, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. ¿Qué es lo que va a hacer que nunca caigamos? Y podemos tener errores, pero ¿qué va a hacer que siempre permanezcamos y seamos como Pablo? Perseguido, encarcelado, con hambre, con desnudez, con mucho, latigado. Pero Pablo dijo, porque yo corro a la meta. Dijo Pablo, yo no soy de los que golpean al aire. O sea, Pablo comparó también el evangelio como un box, porque dijo, yo no soy como los que golpean al aire, sino yo doy en el blanco. Y yo soy de los que terminan la carrera. Habló también como un maratón. No soy, porque dice la Biblia, porque será salvo, no el que empiece, sino dijo Cristo, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, si en mi trayectoria como cristiano viene pobreza, si en mi trayectoria como cristiano viene enfermedad, si en mi trayectoria como cristiano mis enemigos me persiguen y Dios no me quiere hacer justicia para probar mi corazón, yo tengo que seguir al blanco perfecto. No tengo que, porque Jehová me dio la victoria y ahora fui avergonzado. Que son cristianos que siempre, dice la Biblia, Job, sea el nombre de Dios bendito. Porque, ¿acaso, mujer, no recibiremos nada más lo bueno y no lo malo? ¿Acaso solamente vamos a bendecir a Dios cuando tenemos pan y leche en la mesa? Porque yo en mi Redentor esperaré. Ese es un cristiano que no es movido por sus emociones. Y ya habíamos tocado eso de los tipos de cristianos. Cristianos espirituales, naturales y carnales.
Pero la Biblia dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, la oración es al Padre en el nombre de Jesús, pero dice la Biblia, pero todo aquel que se acerque al Señor, crea que le hay. Cuando tú y yo oramos en el secreto, ¿sabes qué estamos demostrando? Que tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y aquí viene la duda. Aquí voy a tocar la duda. Cuando dice la palabra que Juan el Bautista vio quién era Cristo, porque le fue dicho a Juan el Bautista, sobre tú quien veas que desciende el Espíritu Santo y posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando Juan el Bautista vio al Espíritu Santo como una paloma que estaba en el Jordán y que descendió sobre él y permaneció en él, entonces él se dio cuenta por la voz que le había hablado, que era el Espíritu Santo, y le dijo, es él entonces el quien está escrito por los profetas. Es Él el que va a venir después de mí. Es Él al que yo le estoy preparando el camino. Y después le dijo a los judíos, hay un hombre entre ustedes el cual no conocen, que viene después de mí, que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Él escuchó y después vio. Fíjate, Él escuchó y después vio. Y después, cuando está en prisión, Juan el Bautista, que dice la Biblia que no hay otro profeta más grande que él, ni se va a ver, ni va otro. O sea, el ministerio profético más grande es el de Juan el Bautista, porque Cristo mismo dijo, no habrá otro profeta más grande que él. Pero cuando Juan el Bautista está en prisión, le dice a uno de sus discípulos, vayan y pregunten si es él al que estamos esperando. Fíjate, él vio que sobre él permaneció el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo le dio señal sobre quién iba a descender. Y después, cuando está en prisión, cuando está en obstáculo, duda. Y le dice a unos discípulos, oye, ve con el maestro y fíjate si en verdad es él, porque a lo mejor caímos en un error. En la duda. Y es Juan el Bautista. Y después, cuando viene aquel hombre y le dice, oye, dice Juan el Bautista que si tú eres el verdadero al que estamos esperando. Y después, ¿sabes cómo nunca lo reprendió? Nunca lo juzgó. Le dijo, ve y dile que los ciegos ven. Ve y dile que los sordos escuchan. Ve y dile que los paralíticos se levantan. Y después, cuando va y otra vez con el mensaje le dice, Dios mío, es él. Pero ¿cuál es el punto al que quiero tocar? Que la duda entró en el corazón de Juan el Bautista. No estoy hablando de Tomás. Estoy hablando de Juan el Bautista. Muchas veces nosotros podemos dudar que Dios está con nosotros. Van a venir pensamientos de duda. Dios no escucha mis oraciones. Dios no me hace caso. Tal vez el pecado que cometí nunca va a ser que recupere o que escuche la voz de Dios o que Dios cumpla su propósito en mi vida. Porque esos pensamientos, yo quiero decirte que no vienen de parte de Dios, son del enemigo. Porque en el instante que tú doblaste tus rodillas y confesaste tu pecado y le pediste perdón, en ese mismo instante te perdonó Cristo. Dios no necesita pasarte, la Biblia dice que Dios necesita pasar tiempo para que vengan las promesas, para que vengan las bendiciones, pero no para el perdón.
Porque cuando tú te humillas y confiesas tu pecado, en ese mismo instante fuiste perdonado. Entonces, cuando viene la duda, yo quiero decirte que es el enemigo. Dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Dice, el trigo y la cizaña crecerán juntos. Pero dice, pero yo limpiaré a mi pueblo y yo tomaré a los que son míos antes del rapto. O sea, la Biblia dice que cuando sea el rapto, Dios tomará el trigo y separará. Dice la Biblia. Entonces, pero ¿cómo crece la cizaña? La cizaña, dice la Biblia que la cizaña viene cuando el hombre duerme y el enemigo lo hace. Cuando tú duermes, cuando tú no estás en oración. Cuando tú no estás, fíjate, cuando tu corazón no está orando, vienen pensamientos para que te levantes contra tu prójimo. Codicias, odias, envidias, porque tu corazón no está en oración. Cuando tú aprendas a tener tu corazón en oración, el enemigo no va a meter cizaña en tu corazón. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar, porque no tenemos un enemigo que no es carne y sangre, es espiritual. Y él quiere que hermano contra hermano se peleen. Él quiere que hermana contra hermana se peleen. Él quiere que el hijo se levante contra el padre. Él quiere que la madre se levante contra el hijo. Porque dice la Biblia, porque donde hay perturbación, donde hay pleitos y hay contienda, no está Dios. Porque Dios habita en medio de la alabanza y en la paz. Porque dice la Biblia, porque yo soy príncipe de paz. En una casa donde hay pleitos, hay ira, hay contienda, hay división, ahí no está Cristo. Ahí no está Cristo. Porque dice la Biblia, porque Él es príncipe de paz. Y cuando Él llega a un hogar, el amor y la paz abundan. Y entonces el pleito que yo tenía con mi hermano, nos reconciliamos. Porque Dios vino a dar amor, dice la Biblia, a los frutos. Porque los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, mansedumbre, bondad, templanza. Todos esos son los frutos del Espíritu. Entonces, por eso digo, o estamos en la carne o estamos en el Espíritu. Y ese es un tema que quiero tocar en el futuro. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo. Hay una moneda y es la fe. Tú vas a tener lo que pides cuando lo declaras por fe. Y muchas veces, fíjate, y escucha hermano, escuchen. Muchas veces vamos a orar y vamos a pasar por una semana, 2 semanas, 1 mes o 2 meses y pensamos que Dios no escuchó nuestras, pero Dios está obrando. Yo quiero decirte, Dios está obrando. Porque la fe, mira, si tú lo ves, ya no es fe. Porque lo viste. Hay oraciones que Dios está a punto de contestar, pero como nos entró la duda y entonces nos rebelamos, se detuvo la promesa de Dios. Se detuvo la bendición. O sea, la bendición ya venía a tu vida. Pero tu falta de fe, por eso cuando Pedro le dijo a Cristo, envíame a que vaya y yo iré. Y entonces le dijo, ven. Ese es un rema, es una palabra individual. Le dio autoridad, ¿no? O sea, el rema es una palabra que Dios te da a ti, individualmente. Cuando le dijo a Pedro solamente, si yo voy al mar y quiero caminar en el agua, ¿sabes qué va a pasar? Me voy a hundir, porque Dios no me lo habló a mí. Pero cuando él va en el camino y está acercándose a Cristo, dice la Biblia que él vio cómo se levantaba el viento y las olas y tuvo miedo. O sea, el enfoque ya no estaba en Cristo, sino en las circunstancias. Es que veo que mi negocio no prospera. Es que escucho en la radio y en la tele que viene una devaluación. Es que en mi propia casa no creen en mí. Ese es el laberinto oscuro que tú estás viendo. Eso es lo que vio Pedro. Son las olas y el mar y el crujido de los mares. Y te hacen que tiembles, que te hagas pequeño. Porque no pusiste la mirada en Cristo. No pusiste la mirada, dice la Biblia, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador. ¿De qué? Cuando tú dejas de mirar a Cristo, entonces las circunstancias te vencen.
porque escuchas que no vas a entrar a la universidad, porque escuchas que tu negocio, que la renta es muy cara, que no tienes los medios. Está O sea, bien que, por ejemplo, tú le das autoridad cuando tú temes, o porque dice no temáis, y aquí que yo estoy contigo, que te esfuerzo, o sea, no temas, te está dando una orden, te dice no temas, yo estoy contigo, ¿no? Entonces tú cuando temes, o tú cuando tienes ese miedo, le estás dando más autoridad, porque también te dice el principio del temor en la... ahí habla. Es el temor a Jehová. Entonces te dice, cuando tú temes, entonces le das esa autoridad a eso, entonces es tú, literalmente tú le cierras la puerta a Cristo en tu vida y le abres la puerta a ese temor, porque ya lo pusiste en el lugar de tu Dios, o sea... Pero sabes que... Como ponerlo en el lugar, ¿no? Sí, concuerdo contigo. Pero hay algo que también abarca eso. ¿Y sabes qué es? La falta de fe. O sea, no tienes fe. Porque cuando dijo Cristo, y leemos en Deuteronomio y leemos en Éxodo, dice, cuando vayas delante del filisteo y delante del amorreo, no temáis, porque Jehová es por vosotros. Dios le dijo a Israel, cuando ustedes vean a los gigantes, no teman. ¿Sabes? Dios le dijo, y aun cuando Él se levante con bramidos, cuando ruja delante de vosotros, dice la Biblia, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Pero ahí voy a hablar del temor y voy a ser breve. Y esto es en la guerra, porque hablamos, la guerra de Israel era física, ahora nuestra guerra es espiritual. Cuando Josué y Caleb fueron a Canaán, ellos vieron hombres gigantes. Y no fueron solamente esos 2 hombres. Fueron 10 más, fueron 12 hombres. Pero solamente 2 creyeron a Jehová. ¿Por qué? Y cuando le dijo a Moisés, le dijo, todos ellos van a morir en el desierto. Solamente tú, Josué y Caleb van a llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en ellos había otro espíritu. Mira, el espíritu es en el hombre. El espíritu no es lo que tú vemos, es el empuje y el coraje que tú tienes para hacer las cosas. Cuando dice en el libro de Daniel, y Daniel tenía un espíritu superior. Él era más sagaz que todos los que le rodeaban. Por eso le envidiaban y lo querían perseguir. Y dijeron, ¿cómo vamos a hacer que este hombre tropiece? Queremos detenerte, queremos obstaculizarte. Porque tenía un espíritu superior. Eso no es soberbia, eso es ser sagaz. Y Dios le agrada eso. Cuando tú eres sagaz, eres adiestrado. Y la gente que no está en el espíritu despierta la envidia en su corazón. Por eso tienes que estar espiritual, para no envidiar. Porque si alguien tiene un espíritu superior, o Dios le ha dado ese espíritu, es para que conquiste. Y Dios nos ha llamado a conquistar promesas. Dios nos ha llamado a conquistar como yo soy perfectos. O sea, la Biblia Dios quiere que nosotros seamos perfectos. En todas las áreas, pero en todas las áreas. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios es cordero, pero también es león, es porque dice que también Él pelea las batallas. Pero quiero enfocarme, no quiero desviarme. El temor es en el corazón. La necedad es en el corazón. Y ahí está el espíritu. Entonces, cuando tú temes, ¿sabes qué es lo que tú tienes? Un corazón temeroso. Entonces, tu temor a mí me indica que eres un hombre de poca fe. Cuando tú tienes temor en tu corazón, a mí me da que tú eres un hombre o una mujer de poca fe. Porque tú le temes más al que está enfrente de ti. Tú le temes más a las circunstancias, a la pobreza, a la adversidad. Entonces no creíste en mí. Pero 2 hombres, o sea... Es una forma de decirle, yo creo más en eso que veo que en ti, ¿no? Que sí. Todo por 2. Por eso... Yo creo más en eso que aunque sea siendo tu propia creación, sea lo que sea que esté enfrente de ti. Por eso dice la Biblia que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Pero cuando tú lees la palabra, aunque tu fe fuese pequeña, tu fe se va a hacer grande. ¿Por qué? Porque la semilla de mostaza es algo muy pequeño, pero cuando lo riegas y lo riegas y lo riegas y lo riegas y lo riegas, ¿sabes cómo crece eso? Gigante. O sea,
Dios a cada uno nos dio una medida de fe. Y hay gente que mueve montañas con su fe. Pero aquel que persevera, por eso el trabajo duro vence al talento. El trabajo duro vence al talento. Aunque tú tengas la medida de fe más corta que Dios haya dado, cuando tú la riegas y la creces en la palabra, puedes decirle, quítate y échate al mar. Y si tú comes la palabra de Dios y la pones por obra, porque Cristo vive en ti. ¿Cómo Cristo vive en mí? Cuando yo vivo los mandamientos. Porque hay gente que se lo come y no lo vive. Entonces, es por eso que vuelvo a tocar el tema. Llamamos a Jesús y Jesús no se aparece en las iglesias. ¿Por qué las iglesias están secas? Y yo no voy a hablar de una en general, yo hablo a nivel general. ¿Por qué las iglesias están secas, están muertas? Solamente alguien se para, lee la Biblia y no pasa nada. La gente no se arrepiente, el Espíritu Santo no se mueve. ¿Por qué? Por el pecado. Es parte. Pero aquí lo está diciendo Juan, capítulo 14, versículo 13. Porque comen la palabra, pero no la ponen por obra. Y lo más difícil, ¿sabes qué es? Doblegar la carne. Porque dice la Biblia, el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, si tú amas a Dios, entonces dices, el mandamiento que tú me pongas, yo lo voy a hacer. Cuando tú amas a alguien, tú estás dispuesto a hacer lo que sea por esa, cuando es amor. Cuando tú amas a tu padre, no, pero aunque te mande a hacer algo que no te agrade, pero tú lo amas, lo haces por honrarlo, porque lo amas. El amor se demuestra con actos. Si yo le digo a Dios, le amo, te amo, pero en la calle pasan y me insultan y me voy a los golpes, no amo a Dios. Porque aún mi carne está viva. Eso me demuestra que tu carne todavía está viva. O sea, porque no soportas que se levanten contra ti. Cuando dijo Cristo, al que le den en una mejilla, que ponga la otra. Al que le pidan ir 1 kilómetro, que vaya 2. Eso se me hace incluso más rudo. Da tu propia capa. Que vivir en la propia carne. Unas personas dicen, qué rudeza, no, qué rudeza es. Pero eso es la carne. Pero el amor, o sea, en el sentido del amor es muy, dice que todo lo aguanta, o sea, el amor es algo que dice en 1 Corintios capítulo 13, que todo lo aguanta, todo lo cree, es muy fuerte, pues. O sea, el amor no es como muchos lo ven, que es algo, es frágil, ¿no? Es algo de gente. Eso, mira, el amor es Cristo. Es Cristo, como persona es Cristo, pero es un fuego que está en tu corazón, es una pasión. El amor. Y que es ajeno a los placeres o a las emociones. Sí. Porque la gente dice, el amor es una emoción. Tú sufres por amor. Sí. Cuando tú ves a tu padre que está muriendo, tú sufres. Ahí hay amor, pero no hay gozo, no hay satisfacción. Hay sufrimiento. Cuando tú tienes un hijo y ves que tiene una enfermedad, sufres. ¿Por qué? Porque lo amas. El que ama, sufre. El que ama va a dar una milla extra y no lo va a decir, porque dice la Biblia que no se jacta de nada. No dice, yo te hice esto por ti. Eso es jactarse de lo que tú hiciste. Cuando tú amas, nunca lo sacas a la luz. Porque la Biblia dice que tú lo hiciste en el secreto y Dios lo recompensará en público. Dios conoce vuestras obras, porque cartas leídas somos, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir para terminar. Entonces, ¿por qué no recibimos? Punto número 1, porque no vivimos los mandamientos. Punto número 2, porque no tenemos fe. Ahora vamos a ir a otro versículo. Vamos al libro de Juan, aquí en el mismo libro de Juan, 15:7. Aquí en el mismo, solamente vamos a pasar al siguiente capítulo. Y fíjate lo que dice. Hace rato yo lo dije, el permanecer, el mantenernos. O sea, aquella persona que dice que quiere bajar de peso, pero no se mantiene,
¿qué pasa? Nunca baja de peso, nunca obtienes un resultado. Aquella persona que dice, voy a estudiar esto, pero se sale a mitad de la carrera, ¿qué pasa? No perseveraste. Cuando tú te propones algo, pero lo dejas a medias, no vas a obtener resultados. Y eso es tanto en la vida espiritual como en la vida física. Ahora fíjate, presten mucha atención a lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será. Otra vez lo vuelvo, pero aquí es más claro. Fíjate, pero fíjate, ¿qué es este? Quiero que observen esto. Este es Cristo y esta es su palabra. Cristo y su palabra son uno. Cristo y su palabra son uno. Son uno. Y fíjate lo que dice Juan 15, 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, permanecer es no moverme. Hoy estoy aquí y yo digo voy a permanecer, no me voy a ir a otro lado, no me voy a ir aquí siempre voy a estar. Y cuando tú agarras esto, que es la palabra de Dios y que es Cristo mismo, o sea, Cristo es a través de su palabra. Y cuando tú haces esto, cuando tú tomas de Él, tal parece que no puedo recibirlo todavía. No, pero escuchen. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis. O sea, Cristo y su palabra tiene que estar siempre en mí. Eso es lo que está diciendo Juan. Si yo no como y no bebo diario de Él, por eso vuelvo a lo mismo. Dice en el Antiguo Testamento que los profetas tenían que acercarse a Dios todos los días y tenían que ponerle leña al fuego. O sea, la Biblia habla que en el tabernáculo había un altar y Dios le dijo a los sacerdotes, no van a dejar que el fuego se apague. ¿Y cómo permanecía el fuego? Yendo todas las mañanas y poniendo leña y poniendo leña. ¿Y qué pasa? Cuando tú le pones leña constantemente, esa llama va a arder. Esa llama nunca se va a apagar. Entonces, tú puedes ir caminando y aquí está el secreto de cómo permanecer. Yo puedo ir caminando. Mira, el día que yo empecé a hacer esto, y esto es algo que yo lo vivo, que yo lo puedo compartir, porque es algo que me ha ayudado a mantenerme. Cuando yo voy caminando, cuando yo voy a comprar al supermercado, tú me ves que yo estoy caminando. Pero lo que hay en mi mente y hay en mi corazón fue lo que yo medité cuando me levanté de madrugada. Yo todos los días, dame un minuto, hermano. Yo todos los días, si yo me levanto tarde, es un día que yo estoy fracasado. Porque puede que se me cruce una mujer, puede que se me cruce un enemigo, puede que se levante mi familia contra mí. Y si yo no medité en la palabra, si yo no oré, va a brotar mi carne. Porque yo sigo teniendo carne. Eso es lo que se nos olvida. Tenemos un cuerpo que es carne. Mira, esto es carne. Yo habito en la carne, pero yo no tengo que permitir que mi carne brote. O sea, el día que yo no me levanto de la madrugada y oro, mi carne revive. A mi carne la tengo que sujetar todos los días. ¿Y cómo? Es Cristo y su palabra. Me levanto de mañana, de madrugada, y bebo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hay días que me lleva la Biblia y me habla del temor. Y precisamente en esos días se presenta una oportunidad para que yo haga lo malo. Pero ¿sabes? Dios, que conoce el futuro, dice, mira,
te voy a mandar esto que comas para que cuando se presente en el día y la hora, tú puedas afrentarle y decirle no al pecado. ¿Pero por qué? Porque yo bebí. La Biblia dice que cuando comían el maná, Dios le dijo, se levantarán de mañana y tomarán el maná y comerán. El que no se levantaba de mañana, no comía. Tenías que despertarte temprano y ir y salir a donde Dios había mandado el maná y comer. Y le dijo, y no van a poder juntar, porque cuando juntaban el maná para otro día se echaba a perder. Así es la palabra. No puedes decir, hoy me voy a comerlo de una semana, porque te vas a echar a perder y vas a oler y vas a pudrirte, vas a empezar a oler feo. Y ese es el pecado. Cuando tú dices, hoy pues me voy a leerlo de una semana, pero mañana brota tu carne. Hoy la sujetaste, pero mañana, ¿qué crees? Que le va a volver a hacer cosquillas a lo que te gusta en tu corazón. Entonces, ¿qué pasó? Volvió a brotar. Por eso hay cristianos que viven de victoria en derrota. Hoy estoy arriba y otra vez, perdóname Jehová, perdóname Señor. El día que yo aprendí esto, y después de que aprendí esto tuve 2, 3 caídas, pero el día que yo aprendí a mantenerme, ha sido el secreto de mi permanencia. Y Dios es testigo. El día que tú aprendas a permanecer, ahorita tú mismo puedes decir, oh, qué bolso tan bello, porque, o qué mujer tan bella, mira qué rostro tan hermoso tiene, porque tu corazón está ocioso, porque no estás meditando en la palabra. Tú tienes que verme, ver a tu padre, ver a tu jefe y meditar en la palabra. Y no vas a envidiar, y no vas a tener celos, y no va a venir lujuria, porque tu corazón está Cristo. Porque tu corazón tiene una carga y es la palabra de Dios. Y nunca vas a habitar en la carne, porque ahí es como permaneces. Por eso, ¿cómo podemos? Hay gente que dice, es que ya no siento la presencia de Dios, porque dice la Biblia que Dios no puede vaciar su sustancia en un odre viejo. Dice, primero, dice, y empieza, y es una parábola de un vestido viejo y de un vestido roto. Eso es cuando le dicen, porque nosotros no ayunamos. Entonces, ¿sabes cuál es? Jesús, que le dicen a sus discípulos, ¿y por qué ellos ayunan y nosotros no? Ahí es cuando le dice, no, pero ahí es cuando le dice que el que está de bodas no es necesario que esté de luto. O sea, le dijo a los discípulos, ustedes están de bodas porque yo estoy con ustedes. Ellos están de luto porque su líder es Juan el Bautista. Yo soy el árbol de vida eterna, él no. Él es un enviado y es profeta, pero el que da vida eterna soy yo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, pero cuando tú aprendes a permanecer, entonces puedes sentir esos ríos de agua viva que Dios prometió. Porque entonces dice la Biblia, esto que está sucio, dice, esto sí está sucio y esto somos nosotros, sin Cristo. Cuando la carne brota, entonces le damos entrada al pecado. Dice la Biblia, porque la lámpara de los templos son los ojos. Si todos tus ojos están en tinieblas, todo tu ser está en tinieblas. Y si tus ojos ven la luz y están en luz, todo tu templo está en luz. Entonces, cuando tú quieres estar en tinieblas, cuando tú estás en tinieblas, no puedes decirle a Dios, derrama de tu sustancia, de tu presencia, sí, pero hay pasos, santifícate, arrepiéntete y conviértete y búscame, y entonces yo puedo derramar de mi presencia, que es la sustancia de Dios. También habla arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba de Cristo, ahí hablaba de Cristo. Entonces, vamos, ya estoy por terminar, chicos. Entonces, ¿qué dijo aquí? Y fíjate lo que dice, pero aquí habla del pecado. Vamos a uno antes, al versículo 6. Vamos al versículo 6, ¿qué dice?
Y aquí es un ay. Aquí esto es un ay. Fíjate lo que dice. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen los echarán en el fuego y arden. Ahí habla del infierno. El que no permanece en mí, mira, ahí lo que Dios está hablando, Dios está diciendo, yo soy el árbol, yo soy la vida, pero cuando una rama se desconecta del árbol, ¿sabes qué pasa? Las hojas se secan. O sea, Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros son las ramas. El que me permanece conectado a mí va a hacer que esas ramas, sus hojas estén verdes y tengan fruto. Va a brotar los frutos porque los frutos brotan. Pero el pecado son obras. Por eso las cosas de la carne son obras y las cosas del Espíritu son frutos. Gálatas capítulo 5 versículo 20. Entonces, el que no permanece en mí será echado afuera y se secará. Y los que recogen, habla de los ángeles, los echarán en el fuego donde arden. Y donde dicen los evangelios, donde la llama no se apaga y el gusano no muere. El infierno. El infierno es real. El infierno es real. Y por eso vino Cristo. Por eso dijo, yo vine a darle salvación. Cristo hablaba más del infierno que del paraíso. Jesús dijo, yo vine a darle salvación. Y yo no vine a condenar al mundo, advirtió, sino que el mundo sea salvo a través de mí. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Permanecer. Si tú no permaneces, si tú no estás estable, si no buscas de día y de mañana a la fuente de agua de vida eterna, te vas a secar. Por eso le dijo Jeremías, porque ustedes dejaron a la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, estancadas, cuando se volvieron a los ídolos. Jeremías. Cuando tú dejas de beber del agua de vida eterna, se seca tu espíritu. Tú puedes cambiarte, puedes peinarte, puedes hacerte lo que quieras para brillar, pero eso es tu carne. Pero tu espíritu está seco, está muerto. Entonces, lo que va a hacer que nuestro espíritu vivifique nuestro espíritu es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios va a estar en nosotros cuando aprendamos, y aquí con esto lo cierro, a pagar el precio y a estar sujetos a su palabra. Porque hay gente que vive sus mandamientos, pero que no pagan el precio. Y el precio es la oración. Gente que dice, sí vivo tus mandamientos, pero no tengo tiempo de orar. No tengo tiempo de ayunar. Entonces eres gente que dice, sí te acercaste en el camino, pero Dios por eso le dijo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo Apocalipsis. No, Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, porque tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, el primer amor es la oración. Cuando estamos enfocados en las obras, vamos a darle pan al hambriento, vamos a calzar al que no tiene, vamos a visitar a la viuda, al huérfano, al mendigo. Son obras que a Dios le agradan, sí. Pero dijo la Biblia, amarás al Señor tu Dios